Mire, hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre el papel que jugó Venezuela, varios hechos históricos que se jugaron en Venezuela cuando la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. Y por cierto, hoy hay una fecha muy importante en el mundo, porque hoy es la conmemoración, no la celebración, la conmemoración del día del desembarco de Normandía. Se está celebrando en varias partes de Europa, en este momento, en estas horas. Sí, sin Putin, sí, pero con Obama por un lado y con la Merkel por otro, ¿no? Mira, hay algunos hechos que parece mentiras que hayan sucedido en nuestro país, pero eso aconteció. El tema de la Segunda Guerra Mundial, el papel que jugó Venezuela en la Segunda Guerra Mundial es prácticamente desconocido. La historiografía venezolana no lo ha rescatado. Esto pudiese parecer un cuento, una fábula o una mentira, pero ha sido también importante. En las cosas malas también hay algunos hechos importantes. Y ese mayor hecho importante es que debe de permitirnos a nosotros estudiar la historia petrolera venezolana, y que aquí se generó una institucionalización, una institucionalidad para negar a lo largo de muchas décadas, en más de un siglo casi, toda la historia petrolera venezolana. El Sumaque, el primer pozo que empezó a escupir petróleo, lo hizo el 31 de julio de 1914. Ahora, el otro mes, nosotros vamos a ser testigos del primer pozo que todavía saca petróleo en Menegrande. Y al lado hicieron la refinería de San Lorenzo, los Estados Unidos. Y me cuenta el profesor Oviedo nació allí entre Palafitos, que niños morían de cualquier cosa, de enfermedades curables, morían los niños. Y había una división allí en esa zona, un muro, y de noche las madres con los hijos tenían que salir a las 3, 4 de la mañana escondidos a robarse el agua para poder beber. Entonces, esa institucionalidad vulgar que se creó hace muchas décadas en el país. San Lorenzo, esa refinería fue construida en 1916. Mire, en 1936 asume la presidencia de la República Eleazar López Contreras. Era del municipio Miranda, allá del estado Táchira. Era ministro de guerra de Juan Vicente Gómez. Gómez muere en 1935. Se dice que fue el 17 de diciembre. Y para 1936, su ministro de guerra, nombrado por el Congreso de la República de entonces, que era Eleazar López Contreras, fue quien creó, entre otras cosas, la Guardia Nacional de Venezuela. La creó López Contreras. Él gobernó desde 1936 hasta mayo de 1941, cuando le entregó el poder a otro venezolano llamado Isaías Medina Angarita, que a su vez había sido ministro de guerra de Eleazar López Contreras. En 1895 los andinos se fueron al poder, a los Andes. De los Andes se fueron a Caracas, en burros, en mulas, en recuas. Llegaron a Caracas, a la Plaza Bolívar, y se instalaron en carpas. Por eso Cipriano Castro fue presidente de este país hasta 1908, cuando lo tumban las transnacionales petroleras. Cipriano Castro era de Capacho, en el estado Táchira. Gómez era un poquito de más allá, de La Mulera. Eleazar López Contreras era del municipio Miranda, ¿ok? Allá también en el estado Táchira, límites acá con nosotros, con Mérida. Y Medina Angarita era también de Capacho. Luego Gallegos, si era caraqueño, ¿no? Gallegos
Y luego Pérez Jiménez, que se monta en la Junta de Gobierno desde 1948 con Delgado Chalbó, que lo asesinó Vicente, el zuliano Vicente. No, fue Vicente, un zuliano. Sí. Con Jovito, montan la Junta de Gobierno hasta las elecciones de 1952, donde el 8 de diciembre habla Pérez Jiménez y dice: yo soy el presidente de este país. Hasta el año 58 él era de Michelena. Esa fue la dura tradición de los andinos en el poder. Así es. En 1936, Venezuela, interesada en tener una flota marina, quien creó la flota marina de guerra por decreto fue Simón Bolívar, quien un día, entre otras palabras, dijo: es el momento de lanzarnos al mar. Ellos estuvieron en algunos países de Europa tratando de comprar algunas cañoneras y algunos barcos importantes, pero lanchas torpederas, submarinos, pero todo eso fue al inicio de esta Segunda Guerra Mundial, cuando ya Europa se preparaba para la Segunda Guerra Mundial, y parte de esos equipos, de esa logística militar que Venezuela iba a adquirir en algunas partes del mundo, como en Europa y en Italia, no se la vendieron, fue negada. Solamente Venezuela pudo adquirir la cañonera General Sublet y la cañonera General Urdaneta, porque las demás las estaba apartando la industria de la guerra, ya preparándose en aquel momento para lo que se inició con la Segunda Guerra Mundial, la portentosa guerra más grande de los últimos siglos. 55 millones de seres humanos asesinados, 22 millones de ellos fueron rusos, 8 millones fueron polacos, y así sucesivamente. En 1938, el 20 de agosto, el barco carguero alemán, el Sesotris, zarpó desde el puerto de Carúpano, pero extrañamente el 31 del mismo mes de agosto, 9 días después, extrañamente regresa de nuevo a Venezuela. Dice que hay unas órdenes desde Europa y que a él le ordenan quedarse aquí. Pero la visión militar del momento no lograba darse cuenta, no lograba ver por qué algunos cañoneros alemanes estaban en territorio, en aguas venezolanas. Ya ellos sabían lo que se estaba conjeturando allí, lo que se estaba haciendo, era que ya Hitler estaba preparándose para la guerra. Y ellos empezaron a ver en cálculos militares, en estrategas, en escenarios de guerra, ellos empiezan a observar que desde 1935, ya estábamos en el 39 acá, Estados Unidos de Norteamérica, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, hoy Rusia, y Venezuela, son los 3 países del mundo que más están produciendo petróleo, que más están produciendo gasolina, y que en Venezuela había muchísimas posibilidades por su posición que iba a empezar a tener Venezuela, ya se las voy a decir más adelante, de que este país jugara un importante papel en el hecho de decidir la guerra por el combustible. Ya para el año 39 los alemanes sabían que Venezuela estaba entre los grandes del mundo. Por eso los barcos de guerra alemán se acercaban a nuestras costas, a Carúpano, al Zulia, a Falcón, a La Guaira, al estado Sucre, por todo el estado Sucre, porque Venezuela
cuando a partir de 1908 Gómez hace un pacto con los Estados Unidos. Ese pacto se llamó el Pacto Gómez-Buchanan. William Buchanan era el embajador de Venezuela en 1908 de los Estados Unidos aquí. Y el pacto fue: mira, Gómez, tú estás en el poder. Nosotros te apoyamos militarmente, pero nos garantiza petróleo. Y la primera compañía que entra acá para desarrollar eso es la Standard Oil de los Rockefeller, que ya eran compañía en 1859 en los Estados Unidos. Nosotros fuimos de los primeros países en el mundo, en los primeros 20 años, una diferencia de 20 años Estados Unidos con Venezuela, que empezamos a explotar petróleo. Nosotros llegamos a la historia petrolera entre los primeros. No fuimos ni los arrimados, ni los últimos, ni los comparados, ni los adoptados allí. Nosotros estuvimos en el escenario internacional desde un principio. Por eso es que la compañía New York Bermúdez Company, que explotaba ya asfalto en el lago de Guanoco, en el estado Sucre, había un lago, muchachos, mucho más grande que esta laguna que está acá, así, un lago, pero eso era lleno, full de asfalto. Qué generosa ha sido la tierra venezolana. Y había otro en Apure. Para 1850 ya habían libros en los Estados Unidos que decían que esos lagos existían aquí en Venezuela. Entonces, pero Cipriano Castro se enfrentó a ellos, a la New York Bermúdez Company, que conspiraba a los banqueros de entonces, que les daban dinero. Hicieron aquí una guerra civil en Venezuela que se llamó la Revolución Libertadora. Y Cipriano Castro los derrotó. Pero cuando Cipriano Castro los derrota, es que Venezuela, los temas, los puntos petroleros, se ponen aún mucho más claros. Y empiezan a ver los Estados Unidos que no tan solo nosotros tenemos asfalto, que también tenemos petróleo. Y el reventón de ese petróleo de Venezuela sucedió en 1914, el 31 de julio, cuando el perforador, el Sumaque, el llamado Sumaque 1, allí en San Lorenzo, en Mene Grande, revienta y saca petróleo. Por 10 días fue incontrolable, pulsando petróleo, como un monstruo viviente allí. Lanzó miles de barriles, de galones de petróleo, y Venezuela se inaugura, entra en la era petrolera. Gómez, en su mandato, que gobierna desde 1908 hasta 1935, en ese acuerdo con las transnacionales, con la Shell y con la Standard Oil, les garantiza que ellos pueden venir a explotar petróleo acá, a sacarlo. Y ellos siguen esto al pie de la letra y lo hacen de esa manera. Para 1935, cuando Gómez fallece, habían casi 30 años, 28 años exactamente, de que esa operación que Gómez lideró, accionó, tenía resultados. Por eso es que Venezuela, para 1936, tiene una tremenda infraestructura, un poder gigantesco, comparable al de los Estados Unidos y al de Rusia, explotando petróleo. Y desde 1935 a 1958, cuando sale del poder el 23 de enero el general Marcos Pérez Jiménez, Venezuela, junto a esos dos países, se debatieron los 3 primeros lugares en el mundo, casi 30 años más. Vean ustedes lo importante del desarrollo del músculo petrolero con el que se inició Venezuela. En 1935, cuando esto era una Venezuela rural, atrasada, famélica, que los niños se morían de cualquier cosa. Gracias a Dios, gracias. Llegó la luz, parece. Que los niños fallecían de cualquier cosa. Entonces, Venezuela
estaba entre los primeros, entre los grandes productores de petróleo en el mundo. Pero Eleazar López Contreras empezó a oler como buen general, a olfatear el problema europeo de la guerra. Y por eso él se va a Europa y trata de adquirir varios barcos, cañoneras y submarinos para hacer una flota mercante de la Marina acá en Venezuela, porque algunas cosas ya se olían, se veían que iban a venir mal hacia acá. Y que esa guerra iba a tener un portentosísimo movimiento en el área acuática. Ya ellos lo veían y no se equivocaron. Miren, como les decía, en el año 39, el 1 de septiembre, la Alemania nazi invade Polonia y se desata la Segunda Guerra Mundial. Cuando eso sucede, 3 días después, el 4 de septiembre de 1939, López Contreras saca un decreto presidencial y lo publican en Gaceta Oficial. ¿Qué decía ese decreto? Ya viendo lo de la guerra, Eleazar, que era un tipo criollo, que venía del campo, que no era ningún europeo, sabía que esto que se iniciaba con la Segunda Guerra Mundial iba a ser muy grave. Y Eleazar tuvo un papel muy digno que hay que reconocer en la historia venezolana. El cuidado que él previó como presidente constitucional de Venezuela en un decreto en torno a nuestras reservas de petróleo. 3 días después, muchachos, a solo horas de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, él sacó un decreto que decía: Venezuela observará durante la guerra la más estricta neutralidad, de acuerdo con los convenios de La Haya de 1907 y con los principios del derecho internacional que establecerán los derechos y deberes de las naciones neutrales. Apenas se conoció esta noticia del avance de las tropas alemanas en territorio extranjero y la declaración de guerra de Gran Bretaña, Francia y Francia a Alemania, el gobierno venezolano precedido por Eleazar López Contreras lanza este decreto para no vernos inmiscuidos en el tema de la guerra. Y decía que debido a la ubicación geográfica de Venezuela, en la Gaceta del 13 de septiembre del año 39 se decretó un conjunto de reglas generales sobre la admisión y permanencia de las naves y aeronaves de los países beligerantes que estaban en guerra dentro de las aguas territoriales y puertos venezolanos. Y entre otras cosas se estipulaba, entre otros aspectos, que no se permitiría a los países en guerra usar el territorio venezolano para reparar sus barcos si llegaban torpedeados, para recargar munición, que esta guerra no era de nosotros. Eleazar saca este decreto, ¿verdad? Y dice a sus adversarios que las naves solo pueden permanecer en nuestros puertos si esas naves llegan acá por 24 horas y que solo eran aceptables las aeroambulancias, que eso tendría indudablemente otro tratamiento y que si necesitaban reparaciones por averías, por enfrentamientos, las naves serían confiscadas. O sea que nuestro territorio no iba a servir de patio ni de taller para que los que estaban en la guerra, los nazis, viniesen acá a repararla, porque ya algunos barcos empezaban a aparecer por acá. Y decía que también se prohibía a los submarinos de los países en guerra ingresar a aguas venezolanas y permitir solamente
las aeronaves y tampoco permitirle ni a las aeronaves militares o públicas nuestro espacio aéreo. Entonces, en ese momento, muchos podrían preguntarse, pero bueno, submarinos. Estamos hablando de una Venezuela que apenas estaba empezando a conocer el vehículo, ¿ok? El carro. Pero vean este otro dato. En el año 40, el 11 de junio, un tanquero italiano llamado el Alabama se encontraba anclado, estacionado en el canal de acceso del lago de Maracaibo. Cuando uno va para Maracaibo, que va sobre el puente y ve aquel inmenso lago, uno dice, bueno, me imagino que por todo esto pasarán los buques y los barcos podrán dar. No, hay un canal de navegación que eso se draga y tiene coordenadas, UPTM, mira, se pasa por aquí. Es como una autopista en el lago. No puede andar por ahí en cualquier parte porque el barco puede encallar. Pero un tanquero italiano, extrañamente, se encontraba, lo anclaron en el canal de navegación. Llegó un crucero francés llamado el Barfleur. Como ustedes comprenderán, el francés no debe ser mi fuerte, ¿verdad? Y lo encuentra allí. El barco francés ubica al tanquero italiano. Ya Italia se estaba comprometiendo con Hitler. Y los franceses se paran frente al carguero Alabama y lo torpedean. Lo dispara, empieza a destruirlo. Porque este se estacionó en el canal de navegación. En la autopista, pues. ¿Ves? Así como son los guarimberos que toman la autopista, que toman la principal carretera para que nadie pase y genere caos. En el mar también. En el lago de Maracaibo también. Le causó graves daños a la tripulación del Alabama. Entonces, el capitán del Alabama, que está allí cumpliendo una misión, cuando ve que el cañonero francés lo está atacando, ellos mueven el barco y lo llevan al canal de navegación por donde iban a transitar los barcos. Y a propósito lo encalla. O sea, lo atraviesa, pues. Lo hunde ahí. O sea, cumplió su cometido, pues, que era trancar el paso, el canal. Lo tranca. Inmediatamente llega otro tanquero italiano, el Dentice, el Dentice, y también aceleradamente fue encallado por la tripulación. Lo metieron ahí. Estamos hablando del año 40. No habían grandes remolcadores. Venezuela no estaba inscrita como otros países que tenían grandes tanqueros. Desde 1800 estaba la Armada inglesa, oye, que surcaba mares, océanos. Era más fuerte en eso. Nosotros no teníamos una infraestructura tan fuerte. Inmediatamente, el gobierno venezolano de Eleazar protesta ante Francia por el ataque que le hace a los italianos y los acusa de la violación a la neutralidad de Venezuela y que esto es una ofensa a nuestra soberanía. Y también protesta ante Italia por el encallamiento que hace premeditado de los dos tanqueros en el canal de navegación al acceso del lago de Maracaibo. Esto era el anuncio de que algo empezaba a oler mal, de que algo iba a pasar. El 13 de septiembre del año 39, en la Gaceta Oficial, ¿verdad? Eleazar López Contreras saca estas importantes medidas que les estoy nombrando. Y bueno, y así sigue el desarrollo de esos años. Y llegamos al 5 de mayo de 1941, cuando Eleazar López Contreras, por decisión del Congreso de la República, habiéndose cumplido un periodo, le entrega el poder
a su ministro de guerra, Isaías Medina Angarita, capachero, de Capacho, del estado Táchira. Era el ministro de guerra de Eleazar López Contreras. Y le entrega el poder. Él tenía que gobernar hasta 1936. Y gobierna en plena Segunda Guerra Mundial. Varias cosas le debemos a Isaías Medina Angarita. La primera cédula de identidad fue la de él, la número 1. Él sacó la cédula de identidad. Creó el seguro social. Congeló relaciones con los países nazis, con Alemania, que estaban en guerra. Estableció relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se acercó a la gente de izquierda del momento. También el tema de los partidos políticos. Y dijo varias cosas importantes. Este fue un gran venezolano, ¿eh? Solo que el mito de la historia política de este país de la cual nosotros vivimos y que desgraciadamente somos herederos de eso, la Cuarta República, del 58 al 99, se encargó de demostrarnos en historiografías, en novelitas, en comiquitas, en cómics, en obritas de teatro, en todo, que la vida política de este país era cuando ellos, supuestamente los adecos, en el año 58, el 23 de enero, derrocaron a Marcos Pérez Jiménez. Y de ahí para atrás, muchachos, de ahí para atrás, absolutamente nada. Vean ustedes, ¿no? Estamos hablando de principios de 1900. En 1830 había fallecido Simón Bolívar. Del 30 al 1900, son 70 años apenas el fallecimiento de Simón Bolívar, al 40. Un tema nacionalista. Había un sentido patrio, de amor. El libertador era el que había muerto. Dios mío, no hacía 70, 80 años. Pero todo eso se encargó la historia de la historia republicana institucionalizada de la Cuarta República de callarlo. Entonces nosotros aquí nos enteramos hasta de las extravagancias de todos los candidatos de la Cuarta República. Que si este comía Toronto, que si el otro hacía la siesta 10 para la 1, que si al otro le gustaba el pescado del estado Sucre, que al otro que la carne del llano, todas esas, que el chigüire de las haciendas de Apure, todas esas extravagancias de los presidentes de la Cuarta República, todas esas brafedades, bueno, la historia política venezolana las vendió, las llevó. Y estos hechos fueron ocultados. Mire, Isaías Medina Angarita, llega Gómez y le dice a las compañías transnacionales, las trae para acá, las inglesas, las norteamericanas, y les da un papel pero petrolero, ¿no? Traseguen petróleo, que es parar el barco en el mar y con los balancines que saca petróleo, trasegar petróleo, o sea, colocarlo, echarlo adentro. Se puso bravo el dinosaurio por eso. Echarlo en los barcos. Y de allí salían los barcos a Aruba y Curazao y a Trinidad y Tobago. Y allí estaban las empresas. Y allí procesaban el petróleo. Procesaban gasolina. Ese era el papel que tenía Venezuela. Pero Medina Angarita, el presidente Angarita, le dice a estas transnacionales, mire, solo voy a esperar hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial para que todas esas empresas que ustedes montaron por allá, me las monten aquí en Venezuela. Como algo nacionalista, ¿ves? Y les dice, mire, los libros contables que ustedes llevan desde las oficinas de Nueva York, eso se acaba. Los libros contables del petróleo venezolano, oye, se lleva aquí en Venezuela. Porque se anotaba por allá. Llegó y les dijo también Medina Angarita, en su gobierno, ¿no? Se hizo sentir Medina. Después de 40 años explotando petróleo, ese petróleo, esas empresas que ustedes tienen, todo eso pasa a manos del Estado. Gratis. Porque ya lo usaron durante 40 años. Y cada medida de Medina era asombrosa. Porque llegó hasta el momento de decirles a los norteamericanos
y a los ingleses que ahora se iban a crear varios impuestos. Cuando Gómez estaba las regalías al 3%, Medina llegó y las puso al 15, al 16%. Y cuando llegó Caldera, del año 94 al 99, con la apertura petrolera, las llevó al 1% y en algunos casos las acabaron. O sea que cuando Caldera ahorita en el 94 fueron peores que Gómez. Gómez las tenía en el 3. Mire, eso fue tan novedoso, eso fue tan grande, que los países árabes, los de las petromonarquías, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, vinieron a Venezuela a ver lo de las regalías. Oye, ¿cómo es eso? Queremos ver esa experiencia venezolana, o sea, a copiarla. Y Medina, otra medinada más, crea el 50-50. 50% de ganancias para las transnacionales y 50% para el Estado venezolano. López Contreras, Medina lo nombra como delegado militar ante el gobierno de Estados Unidos, y ese mismo año Eleazar López Contreras se entrevista con el presidente Delano Roosevelt. Como le decía, Venezuela pasó a ser el tercer país con más producción de petróleo en el mundo después de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Los gringos, ante las medidas de Medina, esperan el final de la Segunda Guerra Mundial. 1945, en abril de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Medina tenía que entregar en el 46, pero la venganza era tal que apenas faltando un año para que Medina entregara el poder, Rómulo Betancourt, socio de los Rockefeller, de la Standard Oil, le dan golpe de Estado a Medina Angarita y nombran a Rómulo Gallegos, que en el 48 también le dan golpe de Estado otra vez con Pérez Jiménez, porque ratificó el 50-50. La venganza, la rabia contra Medina era tal que los Estados Unidos no esperaron un año por las medidas que éste había tomado. Pero eso no fue nada. Mire, en el año 1942, estaba el contraalmirante Karl Dönitz. Este era un super nazi, Karl Dönitz. Él es el quien firma la capitulación de Hitler. Él es el que agarran los aliados y cuando llegan a Berlín, ustedes están listos. Bueno, con honores, vamos, firma la capitulación, perdieron la guerra y el hombre firma la capitulación. Él dirigió una de las guerras más largas desde 1939 hasta 1945 en el océano, un vicealmirante. Ese hombre crea la operación Neulán, tierra libre, significa tierra libre. Y se viene a Venezuela y crean la operación Simón Bolívar. ¿Y sabe qué era la operación esa? Mandan de Alemania 96 submarinos, de los cuales 29 operan en las aguas venezolanas. Créanlo, esto no se conoce. No se conoce. Yo no tengo la dicha de decirlo. Tengo la pena de nombrarlo. O el dolor. Porque esto se le ocultó a todas las generaciones de Venezuela. Y sigue oculto. Créanlo, ustedes son privilegiados en saberlo, ¿no? Bueno, ahora seremos más privilegiados porque más van a lograr enterarse de esto, porque ahora Tael nos graba y lo ponen en YouTube, ¿verdad? En YouTube. Así que hay varias cámaras que nos graban allí. En 1942, el 16 de febrero, el submarino alemán, el U-S-02, torpedea y hunde 4 buques tanqueros en el Golfo de Venezuela. Ese sería el inicio de una serie de ataques en contra de nuestro país. ¿Saben ustedes cuántos buques hunden? Pero esto empieza el 16 de febrero del año 42. Ellos estuvieron acá viendo, metieron espías.
Y desde 1942 a 1944, en el pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, se hunden en el Caribe, en el Atlántico, ¿ok? Algunos autores dicen que eso es un desliz geográfico hablar del Caribe, que ese es el Atlántico. Pero me refiero a la costa norte de Venezuela, que arriba está Trinidad, Tobago, Haití, Cuba. ¿Viste cómo Chávez subió el mapa? Nos demostró que éramos límite con los Países Bajos, ¿verdad? Con Estados Unidos, con Puerto Rico. En toda esa masa de agua, estimados amigos, Granada, Cuba, que es la mayor de todas las islas, salían los barcos de Venezuela con petróleo. ¿Sabe cuántos hundieron los alemanes? 400 buques. Hundieron. Los torpedearon. Les cayeron a mortero, a cañones. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si Hitler autorizó mandar a esta zona 96 submarinos, Dios mío, ¿cuántos habrían en Europa? ¿Cuántos aún están hundidos que no se han descubierto? Cientos, miles. La industria militar poderosísima. Poderosísima la industria militar. Del año 40, ¿no? Ey, ¿qué no habrá ahora, no? ¿No? Por eso soy de la tesis de andar muy feliz, porque podremos tener las horas contadas en este famélico mundo, porque la industria militar es lo que más ha avanzado. Ustedes no se imaginan la cantidad de ojivas nucleares que hay. Mire, en 1910, siempre lo repito, en el 2010, hace 4 años, el mundo llegó a más guerras y conflictos que todos los países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Por eso el plan de la patria, que ustedes lo tienen que haber leído, ¿verdad? ¿Qué dice el 5º punto? La especie humana. Chávez escribió eso. Salvar a la especie humana jamás estuvo en peligro como ahora. Pero si estos señores en la Segunda Guerra Mundial fueron capaces de asesinar a 55 millones de seres humanos en los años 40, no había ni televisor aquí en Venezuela. Todavía muchos pueblos se alumbraban con lamparita de querosén. Ahora que hay de todo. Ahora la industria militar supremamente desarrollada. El 26 de febrero del 42, Venezuela y el Reino Unido, aquí entra en escena otro gran venezolano, canciller venezolano, Caraciolo Parra Pérez. Mientras esto se da y se desarrolla en Europa, lástima que no tenemos el mapa por acá, en el estado Sucre, está viendo que sale la cachuchita arriba, ¿verdad? Imaginémonos el estado Sucre. Ahí al ladito, en los cachitos esos. Bueno, no leemos de tantos cachitos. Ahí en esas cositas que salen allí. Hay una isla que es dominada por el Reino Unido. La isla de Patos. Esa está en territorio venezolano, prácticamente. Y vean la diplomacia de Medina con su canciller, que hace entrar en conversaciones y en discusiones a Venezuela con el Reino Unido, y logra Venezuela que en ese momento de la guerra esa isla sea devuelta a nuestro país. Porque era geoestratégica. El Reino Unido renuncia a favor de Venezuela a los derechos sobre la isla de Patos. Acordaron dividirse las áreas marinas y submarinas del Golfo de Paria en 2 sesiones. En el año 42, el 3 de septiembre, es hundido un submarino en el noreste de la Blanquilla, primero hundido en combate en Venezuela. Es hundido este submarino de los alemanes. Lo ven. Allí en esa isla había incluso armamento fuerte, artillería. Había artillería, lo vieron en algunas áreas y lo ubicaron y
lo hunden. En el año 43, el 7 de agosto, es hundido otro submarino en el noreste igualmente de la Blanquilla. Batalló durante 2 días contra aviones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos también empezaban a operar en esta zona, a cuidar su territorio. Recuerden ustedes que los Estados Unidos de 1908 hasta el 35 con Gómez eran los dueños de las refinerías de Trinidad y Tobago, de Aruba y de Curazao, las ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. También tenían inversiones allí. Y bueno, avistaban algunos submarinos y hubo enfrentamientos. En 1944, el cañonero General Sublé, navegando en aguas territoriales venezolanas, no quiso identificarse con el puesto de control trinitario de la isla de Chacachacare y fue cañoneado por las baterías norteamericanas, pero sin sufrir daños. En 1944, una cuadrilla de aviones de Estados Unidos bombardea la isla de Patos, de soberanía venezolana, por supuestamente desconocimiento. La batería venezolana abre fuego y los repele. Aunque no es seguro, se dice que logran derribar un avión. La batalla del Atlántico fue el enfrentamiento naval más largo de la Segunda Guerra Mundial. Se inició en el año 39 y concluyó en el año 45 con el fin de la contienda dirigida por el contraalmirante alemán Karl Dönitz. Tuvo como objetivo cortar el flujo de suministro y de combustible que recibía Gran Bretaña desde América, desde Latinoamérica, concretamente desde Venezuela. ¿Y saben por qué esto era tanto? Mire, en enero del año 42, el almirante Cardoni ordenó enviar submarinos al Caribe, dando inicio así a una de las campañas de guerra de magnitud más impresionante, con estos 96 submarinos que les relato, y de los cuales 29 estuvieron en el área venezolana. Ellos ubican de dónde salía el petróleo, hacia dónde iba, hacia dónde lo llevaban, ubican los submarinos, y la noche del 15 de febrero del año 42 abren fuego contra Aruba, contra Curazao y en el Zulia, contra toda esa refinería. ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes cuánto petróleo intentaba detener la operación Neuland hacia Europa? ¿Cuánto porcentaje del petróleo para darle combustible a los aliados salió de Venezuela? Tenía asignado Venezuela una cuota. El 64% del combustible que consumieron los aliados salió de aquí, de Venezuela. Dinero, ¿no? Aquí siempre ha habido dinero en este país, ¿no? Y ha habido dinero por el sistema de guerras. Y luego se unen todas las guerras del Golfo Pérsico y del Medio Oriente. Y como lamentablemente les puedo asegurar, seguirán las guerras, Venezuela seguirá cumpliendo un importantísimo papel allí. Wolfgang Larrazábal, en el cañonero Urdaneta, avistó los submarinos. Los submarinos anotaron en su libro de ruta, en su bitácora, que habían avistado el cañonero Urdaneta, pero que no quisieron hundirlo porque estaban hundiendo barcos petroleros. Si no, Wolfgang Larrazábal hubiese muerto. Wolfgang Larrazábal era oriental, margariteño, ¿no? Margariteño, carupanero. Wolfgang. Sí. Contraalmirante. Cuando cae Pérez Jiménez, todos los militares se le colocaban firme. Y él dijo, oye, ¿pero qué pasa? No, lo que pasa es, no, contraalmirante, lo que pasa es que el único grado más alto después de general de Pérez Jiménez es usted. Era el único. Dicen que llegó al aula magna aquí a inaugurar el aula magna y llegó comiendo chicle, mascando chicle. Creo que era margariteño, estoy muy seguro que era muy jovial. El presidente Isaías Medina decretó el servicio en campaña
se adoptaron severas medidas de seguridad interna. Tras el ataque alemán, los aliados incrementaron el patrullaje aeronaval en el Golfo de Venezuela y en el Golfo de Paria. Se adoptaron la técnica de formación de convoyes para proteger los buques mercantes, igual que en el Atlántico Norte, pero sin embargo los submarinos alemanes continuaron operando en las costas venezolanas hasta 1944. El delta del Orinoco, el norte de las islas de La Blanquilla y Margarita, las aguas cercanas a La Guaira y costa norte del estado Falcón fueron las áreas donde la acción de los submarinos alemanes contra el tráfico marítimo de petróleo fue más devastadora. Entre el 42 y el 44, durante la operación Neuland, fueron hundidos 400 buques de los aliados, como se lo decía anteriormente, de los cuales 69 fueron hundidos en aguas venezolanas. La operación Neuland fue una de las más exitosas y rentables de la Segunda Guerra Mundial y paradójicamente la menos tratada por la pluma de la historia venezolana. Olvidada. Lástima que no tenemos un video, una pantalla, si no viéramos las imágenes allí, ¿no? 26 de febrero del 42, Venezuela y el Reino Unido suscriben los tratados de vital importancia para la nación y bueno, recuperamos la isla de Patos, ¿no? El 28 de septiembre del 42 se realiza la ceremonia de entrega encabezada por el canciller Caracciolo Parra, un canciller de lujo, y por el Reino Unido vino el gobernador de Trinidad y Tobago. El traspaso se decretó cuando se arrió la bandera, la bandera británica y se izó la bandera nacional. El 2 de enero del 43, para la defensa del Golfo de Paria, el ejército de Venezuela crea la batería de artillería Costa número 5, con la dotación que recibió de la artillería que el ejército gringo mantenía en el lugar: 2 cañoneras de 150 milímetros, 2 ametralladoras antiaéreas y demás equipos. Hay fotos de los soldados venezolanos allí frente a estas cañoneras. Mira, en esos años se capturaron varios espías. Un espía alemán informaba acerca del tráfico marítimo en el Golfo de Venezuela. Logra escapar consiguiéndose un transmisor, eso se llamaba un Telefunken. Escribía y mandaban a Alemania tantos buques de tantos calados. En Choroní, el capitán alemán Fellner, desde una colina y con un catalejo, observaba el tráfico marítimo entre los principales puertos del país. En Catealamar desembarcaron agentes alemanes desde submarinos. Un mesonero alemán trabajaba en la Standard Oil y colaboraba en Caripito, en el río San Juan, mientras sacaban petróleo. Ellos llevaban información, ¿no? Fueron pocos los espías detectados y detenidos, como Eber Hernes, Rogen, Wolfgang Kopecky. En Venezuela operaba la red de inteligencia alemana. ¿Sabes cómo se llamaba la red de inteligencia alemana? Simón Bolívar. ¿Cómo? Como que el alemán tampoco te va muy bien con el francés. Ah, no, con el alemán también he tenido problemas. Sí. Lo cual era con esta operación, con estos espías, su base de datos la tenían, ¿saben dónde? En Buenos Aires y en Alemania. Reportaban e informaban. Yo les pongo esos datos, ¿no? Porque estamos hablando de los años 40, ¿no? Oye, ¿qué no habrá ahora? ¿Usted no les ha llamado la atención que en esta guarimba han detenido casi a 60 extranjeros? Asiáticos, árabes, gringos, colombianos, salvadoreños. Casi 60 extranjeros en la guarimba. Chinos, con armamento. ¿Qué no habrá ahora? ¿Qué no habrá ahora? Que hay satélite, hay internet, WhatsApp, Twitter. Los comandantes del Twitter. La guerra de quinta generación. Claro. Ok. También se sacaba crudo desde el oriente venezolano rumbo a Trinidad. Vean esta nota que les voy a leer. Gustavo Aguirre vivió episodios totalmente desconocidos para la mayoría de los venezolanos.
En el año 1942, cuenta él, relata, alguien se lo escribe, ¿no? Un submarino alemán estuvo operando cerca de Margarita y se decía que eran unos margariteños quienes lo abastecían de agua. Lo cierto es que hundió varios tanqueros que llevaban petróleo para los Estados Unidos. Cuando en alguna noche uno escuchaba explosiones, en la mañana del día siguiente encontrábamos a los náufragos en la Plaza Bolívar de Por la Mar. Ellos hablaban español porque eran de Puerto Rico, eran boricuas, y nos daban unas galletas para matar el hambre. Todo el mundo se la pasaba hablando del submarino y muchos margariteños le tenían simpatías a un comandante estadounidense llamado Farrell, jefe de la flota del Caribe, que esa flota del Caribe tenía su sede en Trinidad y Tobago. Entonces, Trinidad y Tobago está cerca del estado Sucre, ¿verdad? Pero Trinidad y Tobago está más cerca de la isla de Patos. ¿Cómo se fueron a equivocar los estadounidenses y bombardearon la isla de Patos cuando sabían ya que era territorio venezolano? Pero Farrell volaba desde Trinidad y Tobago hasta Margarita. Él iba mucho a Margarita. Una vez aterrizó un enorme avión B-29 y un dirigible que mandaban para buscar los submarinos se le colocó encima para aprovisionar el avión de combustible. Ese dirigible un día se cayó en la Restinga. Se cayó el dirigible en la Restinga. Imagínate el gentío que se fue para allá. Y a los días todo el mundo cargaba cinturones, gorras, pantalones de la lona del dirigible. Solo le dejaron el motor. Otra vez amanecieron unas minas flotantes puestas por los alemanes y la policía comenzó a dispararles para que explotaran. Era muy difícil porque tenían que darle con precisión en el detonador y la policía de allá tenía unos Mauser muy viejos porque en Margarita no habían ladrones, sino puros contrabandistas que nadie perseguía. Otra vez Farrell, el comandante del puesto allí de la base central en Trinidad y Tobago, mandó apagar las luces de Por la Mar. Apaguen las luces. Parecía que tenían datos que el submarino estaba por ahí cerca. Y en la oscuridad metieron un contrabando de whisky y quesos de bola. Dijeron que habían sido los Salazar Meneses que vivían cerca del faro. Por eso allá la Segunda Guerra Mundial se sintió en vivo, no por la prensa o por la radio. Por eso que siempre hablan del espía Salazar. Del espía Salazar, así es. Bien, eso es lo que les quería notar hoy. De todas maneras, sería importante, gracias. Yo le voy a pedir al museo que repitamos esta conferencia, porque hay muchas imágenes, incluso hay imágenes hasta del dirigible, hay fotos históricas muy lindas que deberíamos de ver. Entonces, nuestra manager aquí es Giselle, esa muchachita que está por ahí. Entonces, Giselle, seguramente vamos a preparar esta exposición, pero con imágenes, y se va a ver mucho más linda, más bonita, ¿no? Aunque narra algunos hechos muy tristes para nosotros. Quizás el hecho más lamentable que esto puede narrar para nosotros es que aquí se desconoce el tema petrolero. Y se los digo con mucho dolor, con bastante dolor. Esto no se sabe. De esto no hay libros. De verdad, créanlo. Estoy seguro que ninguno de ustedes había escuchado la mayoría de los datos que hoy se dicen acá. Adelante. Sí, pero recuerda que en ese momento, nosotros teníamos una fuerza militar, ¿cómo no? Bueno, había batallado, había sido dura, ¿no? Porque primero luchó contra todas las guerras internas que habían, ¿ok? Cuando se levantó Crisóstomo Falcón, cuando hubo la batalla de Trujillo. ¿Sabes que Gómez va a una batalla en Trujillo y se levanta en una loma, ¿no? Llega a una loma y los derrota. Gómez era misericordia, criminal batallando. Aunque dicen que le temblaba el cabito, ¿no?
que cuando el cabito lo llamaba, ven para que nos comamos unos conejos, él se preocupaba. Y que él ayer en Saloma, en Trujillo, dijo, ahí fue cuando supe que yo iba a ser presidente de este país. O sea, nuestros militares de ese entonces fue férreo. Pero Venezuela no logra adquirir una buena batería de barcos, de submarinos, por el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Y bueno, se había desatado un gran control. Por lo menos Pérez Jiménez tenía como unos guardianes de punto. Bueno, estaban los guachimanes en las compañías petroleras, que no dejaban que nadie entrara ni siquiera a beber agua. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero han visto las moticas esas Vespas que por ahí, las Vespas, esas, avispas significa eso. Yo recuerdo cuando era niño, que por la casa pasaban esas moticos y era como un guardián y tocaba un pito y él iba vigilando las esquinas. Se desató mucho control policial de controlar a la gente. Pero a nivel militar era otro tema, aunque ellos habían batallado duro. Pero se le tenía miedo a las policías. Vean que después allí se crea la Seguridad Nacional. Vean cuando Gómez la Rotunda, ¿no? Habían hechos duros. Mendoza Potelá, que ustedes lo conocieron, que me prologó el libro que ustedes aquí han prologado en el museo, él duró 5 años y medio preso. Y cuando el terremoto de Caracas en el 67, perdón, pleno gobierno de Leoni, ¿no? Él estaba preso en la isla del Burro. Y entonces el contrato fue que se fuera del país. Y él lo sacan del país un día después del terremoto. Y dice que cuando lo llevan en el autobús, que él ve todos los edificios quebrados y todo aquello, y él lo mandan a Rusia. Lo sacan del país. O sea, digamos, había un aparato policial fuerte, represivo. Sí lo hubo. ¿Ok? Pero acuérdense ustedes que los Estados Unidos ya estaban aquí. Y los Estados Unidos imponían y sacaban y metían sanciones. Claro, por eso somos así nosotros. Esto, posteriormente, en los 60, en los 70, todos los hechos de violencia que se ven en América Latina. La violencia de Colombia, de México, en Nicaragua hubo un presidente gringo. Traicionaron a Sandino, lo asesinaron. Tenía una comuna, una ciudad. Y mientras los Somozas veían una obra de teatro en las calles de Managua, se ordenaba el asesinato de Sandino, los cercaron a todos en aquella ciudad y los masacraron. En El Salvador. O sea, lo que vino en el 60, en el 70, en el 80, fue una terrible violencia para todos esos países. Todo esto trata de entender, de ir comprendiendo, incluso para mí mismo, por qué somos así. Aquí. Por lo que hemos tenido. O sea, no se enseñó, por lo menos cuando se inició la época petrolera, no se enseñó a trabajar el petróleo. No, venían las transnacionales, se lo llevaban y lo procesaban allá. Eso generaba muchísimos negocios para ellos. Y después, ¿quiénes trabajaban en los campos petroleros? Una mínima población. Mire, eso era una vergüenza. Mientras la mayoría de nuestra población se moría, los carajitos se morían de enfermedades curables. Todo el mundo, nadie podía entrar a los campos petroleros. Nadie podía entrar. Pero todo el mundo sabía que existían los economatos y con una tarjeta tú comprabas mercados gigantescos. Eso era una bofetada para el pueblo de nosotros, chicos. Una bofetada era eso. Que nuestro pueblo no podía entrar a comprar nada y que ellos no eran menos del 0,2% de la población activa de trabajadores del país, pero se sabía que allá había unos grandes supermercados y que se compraba de todo. Entonces ahí fue donde a un grupo de venezolanos le empezó a gustar el béisbol, ¿verdad? Bueno, es un deporte, pero es una influencia norteamericana. Se empezó a consumir whisky. Aquí no se consumía whisky. Eso es del 70, del 80 que se metió aquí. Ustedes nos ven la etiqueta negra. Créanme que yo no bebo. Soy totalmente astemio, de verdad. Pero la John Walker esa, Johnny Walker, yo sigo mal con el inglés. El mayor socio que tiene en el mundo es Venezuela. ¿Ah?
O sea, nosotros se nos metieron una serie de actividades. Oye, que todas estas conferencias tratan de llegar al tema de por qué nosotros somos así. Entonces, bueno, esa era la charla que les tenía para hoy en esta a cielo abierto, ¿no? Creo que debemos mudarnos para acá, Giselle. Tenemos el videobin y tenemos hasta cafetín y todo. Debe haber café también por ahí. Debe haber café. No, si hay, Giselle dijo que ahí había café. Bueno, si hay, este es un tema bien importante. Gracias por escucharlo. Pienso, no creo, pienso que esta es una de las mejores conferencias porque tiene datos históricos muy interesantes. Hay muchas más cosas, pero falta el videobin, la imagen, para que ustedes vean eso allí. No se sabe nada de dónde salen los datos que eran 64%. Eso está en relaciones de los misterios. Claro, hay datos, Los aliados, estamos en un escenario de guerra, de operación de guerra, ¿ves? Sí, claro, hay datos, por supuesto, que recogieron los organismos de seguridad, los ministerios de defensa para entonces, y eso se anotó. Solo que la política, la historiografía, la historia venezolana, en eso han habido responsables. Eso nos lo ocultaron a nosotros. Hay algunas cosas, ¿no? La Halliburton es una compañía muy grande estadounidense. Dick Cheney, es presidente republicano de George Bush, fue su vicepresidente. La Halliburton ganó la concesión para la munición contra Irak. ¿Saben ustedes cuántas personas han asesinado en Irán aquella guerra civil? El 5% de su población. Solo que al mundo se le metió. Hoy estaba viendo un programa antes de venir para acá de CNN, sacado por CNN, de cómo ellos iniciaron una cacería de brujas en Estados Unidos en contra de los comunistas. Se le metió a todas las policías, hasta los que usaban Mauser. Bueno, el otro, Churchill, después de la Segunda Guerra Mundial declaró y dijo, ni un solo comunista en el Congreso, ni uno solo. Y dio algunos nombres, ¿no? Sí. A algunos nos demandan porque damos algunos nombres, pero es que ellos también han dado otros nombres, ¿no? Churchill llegó y dijo, fulanito y fulanito y fulanito, que eran algunos empresarios, algunas incluso personalidades políticas, ni agua, los execraron. No les dieron contrato, no les dieron trabajo, no les dieron nada a los de la lista de Churchill. Creó el tabaco Churchill, ¿no? Entonces en el castillo de Huntington, como las cosas son tan finas y tan elegantes, entonces él se lo hacían los cubanos, un tabaco muy largo, y entonces él le mandó a hacer como una red como de cobre, y se le instalaban para que la ceniza cayera allí. Entonces, claro, Venezuela, recuerden que está en un grupo petrolero. O sea, nuestros máximos socios son los países de las petromonarquías. Detestables. Yo algunas veces se las he mostrado acá, ¿no? El giro de los países de las petromonarquías, trogloditas, atrasados, esos odian a las mujeres. No pueden ni hablar la mujer, no pueden ni caminar. Poetas presos, tumban los satélites, el que escriba por Facebook, por Twitter. No, o sea. Sí. Por ahí hay tres señores. Un señor que se arregla mucho con el votos, otra señora ahí casi enloquecida y otro desconocido más también, que gracias a Dios el lunes lo citaron en la fiscalía, ¿no? Que le descubrieron algunos correos y algunos mensajes y saltan, ¿no? Imagínense si le sacaran los correos, lo que sacan allá los árabes en contra de los emires, de los reyes. El que escribe en contra de ellos lo meten preso. Entonces, bueno, nosotros nos debemos a ese grupo petrolero, que tenemos algunas acciones y tenemos que saber movernos allí. Y la Halliburton tiene negociaciones aquí en Venezuela desde hace muchos años. Por lo menos nosotros tenemos que adquirir algunos productos en África y en Europa para el procesamiento de la gasolina. Nosotros nos debemos a un cuestionario canadiense para probar las reservas. O sea, vean dónde estamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros no somos una revolución petrolera
como apartada que tenemos que romper con todo el mundo, ¿no? También estamos en un escenario internacional donde hay algunas leyes, algunas cosas que respiramos hondo o de repente hacemos así, tratamos de no respirar, ¿no? Pero con los Estados Unidos tenemos 7.000 estaciones de servicio, 7.000 bombas de gasolina. 14. No, realmente se especuló mucho sobre esa cifra, ¿no? Yo le doy la cita de Carlos Mendoza Potelá, que ha sido mi maestro. Hay 7.000 estaciones de gasolina en los Estados Unidos, 3 refinerías, la de Corpus Christi, la Sabana y otra más en la costa este de los Estados Unidos. Y nosotros diariamente vendemos 1.150.000 barriles a los Estados Unidos. O sea, estamos en un mundo globalizado, ¿no? Neoliberal. Nosotros no somos la excepción. Ahora, nosotros tenemos una gran ventaja. El estudio del tema histórico petrolero para tener grandes analistas que hagan el trabajo futuro de lo que viene. Mira, nunca antes en la historia venezolana, en la historia política petrolera venezolana, se había hecho tantas cosas como las que se han hecho en estos 14 años. Es sorprendente. Yo trato de explicarla. Y tengo 30 conferencias. Hoy es un día muy especial. Porque hoy estoy cumpliendo un año aquí en el museo. Dando conferencias. Un año que Giselle me soporta y soportamos más a Tael nosotros. No borra eso. No, pero con Tael Romero es el único director de los 54 directores de la gobernación del Estado Mérida que tiene charlas aquí de muchos temas. ¿Ves? Entonces, hoy estoy cumpliendo un año aquí. Creo que la cosa ha ido bien. Creo que he caído bien aquí. Porque empezamos con una charla. Ahora son dos charlas mensual. Antes era una charla semanal. Ahora son 2 charlas mensual. Ya tengo un libro que ustedes igualmente han publicado. Me van a publicar por allí un segundo libro. Cosa que estoy muy agradecido. Pero nosotros lo que tenemos que formar son las futuras generaciones de la gente que va a discutir el tema petrolero. Porque no es una cuestión de técnicos. Eso es un mito. Hay que desmitificar eso. Es una cuestión de gente con visión. Mire, Hugo Chávez, en el año 2000, estaba en la petromonarquía de Arabia Saudita, capital Qatar. Tiene 2.145.000 kilómetros cuadrados, tiene 28.200.000 habitantes, 8.000 príncipes altamente corruptos y bandidos y delincuentes. Hay 8.000 príncipes. Imagínense. Sacan 11 millones de barriles de petróleo diario y desde 1927 su gobierno, el de la Casa de los Saud, con título nobiliario, gobierna ese país. De sus padres a sus hijos y todo. En el 2027 va a cumplir 100 años. Solo que CNN no lo saca. Y el rey de los Saud le dijo al presidente Chávez: presidente, vamos a formar un fondo para proteger a las 50 economías más grandes del mundo. El príncipe de los Saud, cuando fue la Bachelet, dijo el Golfo Pérsico. Y este hombre le dio a la mesa el Golfo Arábigo a la Bachelet, porque detestan a las mujeres. Y el presidente Chávez se le paró y le dijo: no. Por eso es que ahora este seminario, como este seminario que damos, yo lo he inclinado a que se llame el pensamiento petrolero de Hugo Chávez. Hugo Chávez llegó y le dijo: no, príncipe, vamos a crear un fondo para proteger a las 50 economías más pobres del mundo, chico. No te preocupes, que los perfumes, el Chanel y las marcas no van a alcanzar cuando se estallen todas las ojivas nucleares. Tanta elegancia no va a ser necesaria. Yo tengo varios países en mi área muy pobres, como Haití. Y de ahí se vino Chávez y creó Petrocaribe. ¿Ve? O sea, nosotros tenemos que... No, está muy bien Petrocaribe. Está muy bien, esa es mi tesis doctoral. Yo te aseguro que está muy bien. 19 países, ahora se incorpora El Salvador, 103.000 barriles diarios de petróleo. Mire, nosotros le hemos vendido desde el 2005 al 2013 a esos países. Desde el 2005 al 2013
90 millones de barriles de petróleo. Lo que se traga en un día el mundo industrializado. El mundo industrializado se traga diariamente 90 millones de barriles de petróleo. Y nosotros en casi 10 años le hemos vendido a esos países, 18 países, 90 millones de barriles de petróleo. Se está creando la nueva configuración del Caribe porque en Haití hay petróleo, en Cuba hay petróleo y por supuesto aquí en Venezuela se está creando un triángulo. Y ahí se están haciendo 3 grandes refinerías. La de Matanzas, la de Cuba, se está culminando la Camilo Cienfuegos, el gran Camilo Cienfuegos. Cuando en el año 61 va en un tanque con Fidel Castro, Camilo mira a Fidel y le dice, Fidel le dice a Camilo, ¿cómo vamos? Y Camilo voltea y le dice, vamos bien. Y vaya que fue bien la Revolución Cubana, mira, tiene más de casi 60 años. La refinería de Montego Bay en Jamaica y la de República Dominicana. Ahí se está creando el nuevo arco energético de esta región. No vamos solos Venezuela, vamos en un grupo de países. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que Venezuela se postuló como candidato, la votación se trancó, todos esos países rodillan en tierra votando con nosotros. Tuvo que salir Chávez y decirle, no, mire, vamos a destrancar el juego, no vamos a ganar. No, presidente, pero seguimos votando por usted. Crearon el Consejo Ministerial de Alimentación entre esos países para el problema de la alimentación. El Banco de Petrocaribe. Y por ahí vino la UNASUR, la CELAR, la incorporación al Mercosur, el Sucre, el ALBA, que ahora es TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos. Todo eso está en el plan de la patria. Realmente nuestra página de ruta es el Caribe y Suramérica, donde está la cantidad de petróleo. Mira, el Instituto de Geofísica de los Estados Unidos, la Universidad de Texas, financiado por la Chevron, la compañía petrolera más grande y portentosa del mundo. Estados Unidos tiene petróleo, solo que está muy profundo, no hay plata para sacarlo. Y están entretenidos en el tema de las armas livianas. Esta mañana se estaban destruyendo unas armas en la Plaza Bolívar. Yo me acerqué y vi unas cosas gigantescas. Esto aquí en Mérida. Esta mañana el Ministerio de Justicia, estaba el 6CPC y todo aquello allí, ¿no? Ah, sí, también. Sí. Parece que los profesores fueron los de la Guarimba, las Américas. Dieron ahí bastante. Eso se lo pasaban. Bueno, los organismos de seguridad han actuado allí muy inteligentemente. Entonces, nosotros necesitamos los futuros nuevos negociadores para esa área. De la proyección de lo que viene allí. No se trata de vender. Este no es un problema de los perfumados, de los encorbatados de cualquier ministerio sobre energía y petróleo de América Latina o del Caribe. Este es un problema de la sociedad porque todas las guerras son por el petróleo. Y desde 1990 en adelante para acá, léanme en la porrea. Algunos quieren que yo deje de escribir en la porrea, pero yo ahí tengo un artículo que se llama Mandatarios Asesinados. Ahí están los nombres y las fechas de no menos de 20 mandatarios de 1990 en adelante por el tema del petróleo, asesinados y destronados de sus cargos. Cuando Kaczynski, el presidente polaco, dijo que iba a recuperar la industria petrolera, su avión mientras volaba en Rusia se cayó, claro, con todo el tren ejecutivo ministerial y con todo el alto mando militar. Por eso, esta semana fui a un programa de radio, fui a varios programas. Entonces, alguna gente criticaba la PDVSA palestina, la Petropalestina, ¿no? Es una de las jugadas políticas más importantes y riesgosas que Venezuela está haciendo en esto.